10 de la mañana con 45 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Estamos en la recta final de Aristegui en vivo y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a las periodistas Zoraida Gallegos y Alejandra Creil, periodistas de investigación que publicaron un reportaje en el diario El Universal el día de ayer, muy atendible, muy relevante sobre el servicio exterior, 896 investigaciones y 36 sanciones. Zoraida, Alejandra, muy buenos días a ambas. Muy buenos días, Manuel. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues Gracias, Manuel. Zoraida Gallegos, empezamos, si te parece, pues con el periodo que analizaron ustedes y cómo realizaron esta investigación y cuáles fueron los hallazgos principales, porque platicábamos en el corte que cuando uno escucha sobre estos casos del Servicio Exterior Mexicano, pues nos vienen a la mente los casos más identificados, los más emblemáticos e incluso los más recientes que han salido en los medios de comunicación. Sí, justo. Bueno, nosotras nos dimos a la tarea de hacer una revisión de todas las quejas y denuncias que ha habido en el servicio exterior en un periodo de 12 años que justo abarca hasta 2024. Y pues encontramos que ha habido cientos de quejas y denuncias, pero digamos que pocas terminan en investigaciones y luego muy pocas terminan en una sanción. Nosotras le dimos seguimiento a al menos 896 investigaciones y encontramos que solo había habido 36 sanciones. Las irregularidades que encontramos en diversas embajadas y consulados cometidas por miembros del servicio exterior que incluían a altos mandos diplomáticos, a embajadores, incluso a cónsules, fue, por ejemplo, muy diversa. Muchas tenían que ver con asuntos administrativos que apuntaban a casos de desvío de recursos, como pagos indebidos con dinero de la representación diplomática, uso personal de autos oficiales, trato preferencial a familiares de personal del servicio exterior cuando iban a hacer algún trámite consular o solicitud de algún pasaporte. Encontramos también mentiras en las declaraciones patrimoniales que presentan ante la función pública o incluso inconsistencias en estas declaraciones. Y también encontramos decenas, muchísimos casos de acoso laboral y de hostigamiento sexual. En el caso de hostigamiento sexual encontramos al menos 56 quejas y denuncias. Ese fue el panorama del periodo desde 2012 a 2024, estas 56 denuncias formales en el caso, por ejemplo, de violencia machista. Ahora, sobre, digamos, este panorama, ustedes detallan en el reportaje un procedimiento que me parece muy interesante y muy importante que el público conozca, Alejandra Creil, porque al leerlas, y yo desconocía muchos de estos aspectos, me da la impresión de que se rigen nuestros compatriotas mexicanos y mexicanas del servicio exterior, pues por un procedimiento aparte, ¿no? Exclusivo para ellos. Así es, Manuel. Quizá recordar que el servicio exterior, pues, es esta estructura permanente de diplomáticos y personal técnico administrativo que representa a México ante el mundo, ¿no? Ellos negocian tratados internacionales y se encargan de la protección de las y los millones de connacionales que viven y viajan fuera del territorio nacional. Entonces, con estas características, ellos tienen una ley propia, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que marca claramente cómo funciona Mm. el sistema disciplinario, ¿no? Marca un código de conducta en el que ellas y ellos están obligados, pues ahora sí que a llevar el cargo 24/7, ¿no? No es en un horario de oficina. Entonces, todas sus Ah. acciones, todas sus palabras, pues están hechas en representación a nuestro país. Por eso es tan relevante. Su sistema disciplinario es ajeno al de la Administración Pública Federal. ¿Por qué? Porque si bien el órgano interno de control participa investigando estas denuncias, estas presuntas faltas, el órgano interno de control, a diferencia de cualquier otro funcionario del servicio público, no tiene voto para sancionar, para concluir
la responsabilidad, la presunta responsabilidad de estas faltas denunciadas. ¿Qué pasa entonces? El órgano interno de control hace toda la investigación y entrega un informe a un área dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se llama Subcomisión de Asuntos Disciplinarios. Esta subcomisión a la vez depende de lo que llaman la comisión de personal. Son órganos prácticamente compuestos por personal del Servicio Exterior Mexicano, que se encarga de analizar ese expediente de investigación y determinar finalmente si hay una falta o no hay una falta. Esto es bien interesante porque, a diferencia, insisto, del resto del personal de la administración pública, hay prácticamente colegas determinando el futuro de esta denuncia, ¿no? Si va a haber una sanción o si no la va a haber, ¿no? Si se desestima todo, todas las pruebas, todo lo dicho, que sostiene, pues ahora sí que los cargos que pues, se les han atribuido. Hay otra cosa bien interesante. Después de que estas áreas dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores determinan si esto va a avanzar y son acreedores de una posible sanción, todavía hay un paso más. Esto llega a instancias del secretario de Relaciones Exteriores, quien finalmente va a determinar si hay o no sanción y en qué va a consistir en dado caso. Y particularmente, Manuel, en el caso de de embajadores y cónsules, hay un paso extra. El presidente de la República debe ser notificado, ¿no?, de esta investigación que se hizo, de la probabilidad de responsabilidad y de la posible sanción que se le está haciendo acreedor al señalado. Y el presidente está obligado a emitir una opinión sobre este caso. Entonces, son temas que llegan a las más altas esferas del poder y que habla precisamente pues de las características muy particulares que tiene el Servicio Exterior Mexicano en materia de asuntos disciplinarios. Por eso es muy relevante, Alejandra, Zoraida, el seguimiento que han dado ustedes y lo que han podido documentar. Leo en el reportaje que en el caso de Peña Nieto conoció 6 casos, pero no se han documentado sanciones posteriores. En el caso de López Obrador, conoció 13 casos, de los cuales respaldó una sanción en 3 casos. La mayoría de las opiniones presidenciales obviamente no son públicas, están testadas, pero hay casos muy graves porque, como bien decía Zoraida, el número o digamos el abanico de faltas posibles, pues es muy amplio, desde el uso de un vehículo oficial hasta asuntos de extrema gravedad, que es con el que ustedes ejemplifican que es el acoso sexual, casos de acoso laboral y de acoso sexual. Ustedes han hallado casos paradigmáticos, Zoraida. Sí, justo me parece muy importante esta parte que comentaba Alejandra del ojo presidencial, ¿no? De cómo se inicia todo un procedimiento disciplinario en contra de cualquier miembro del servicio exterior, pero cuando el caso va escalando y está a punto de llegar a una sanción, antes de que se pueda emitir esta sanción, estos casos tienen que ser enviados al presidente de la República. Nosotros quisimos darle un seguimiento justo a qué pasaba después, pero justo todo el tema de una resistencia por parte de esta institución de darle información no nos permitió llegar a ese detalle, pero sí logramos conseguir al menos 3 expedientes donde el presidente emitió su opinión. La información, la verdad, venía bastante testada, pero en uno de los casos, por ejemplo, él pedía revisar nuevamente la sanción. Como bien comentabas, en el caso de Peña no encontramos que después de que hayan pasado por su revisión hayan concluido estos expedientes con una sanción, pero en el caso de López Obrador sí encontramos 3 casos. Y otra cosa interesante es que estos casos eran muy antiguos, o sea, ni siquiera ocurrieron durante el sexenio de López Obrador, sino que venían arrastrándose desde a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, y es a López Obrador a quien ya finalmente le toca revisar estos casos. Y es, por ejemplo, el caso del titular de un consulado de México en San Pedro Sula, en Honduras, donde a él se encontró que se había hecho un uso indebido del vehículo diplomático el que tenía asignado, porque digamos que después de un evento le presta el vehículo a su esposa y el vehículo se ve involucrado en un choque, pero ella no estaba autorizada para poder
manejar esta unidad. Entonces, por eso es que se califica como un uso indebido. Otro caso que documentamos fue el de un cónsul en China, Carlos Ignacio Giral Cabrales, que a él también terminan sancionándolo con una amonestación porque, de acuerdo a la queja que revisamos, había maltratado a una mujer colombiana en las oficinas justo de ahí del consulado. Y el tercer caso es en contra de un embajador en Rusia, Rubén Alberto Beltrán. Este caso es porque se detectaron una serie de irregularidades administrativas en su gestión y también se termina imponiendo una sanción que consistió en una amonestación y en una pequeña multa muy simbólica, creo que era como de alrededor de 2,000 pesos. Destaco de su reportaje que solo alegada por la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2024, es decir, los gobiernos de Enrique Peña Nieto primero y después de Andrés Manuel López Obrador, y la Fiscalía General de la República identificó 3 investigaciones penales relacionadas con el Servicio Exterior Mexicano. ¿Es porque hay pocas o porque hay una subutilización, digámoslo así, Alejandra Creel, de la vía penal? Me parece que hay un tema de un poco la burocratización del proceso, ¿no? Porque las denuncias pueden llegar por distintas vías que van desde investigaciones dentro del comité de ética, por ejemplo, en el que es una perspectiva muy de los valores y que el comité no puede emitir una sanción, sino solo aconseja, por ejemplo, dar cursos y talleres o capacitaciones en torno a evitar cometer actos de violencia sexual, ¿no? Luego tienes la parte pues mucho más administrativa que tiene que ver con los recursos, en las que pues los casos sí pueden llegar al tribunal, ¿no? Y que finalmente pueden constituir otro tipo de delitos. Pero ¿qué pasa? Como en muchas otras instituciones públicas, es difícil que estos casos, después de las investigaciones internas, salgan a las instancias de la justicia penal, donde entraría un nuevo proceso de investigación para acreditar las presuntas faltas que, insisto, constituirían un delito. Entonces creo que es muy simbólico haber solo encontrado un panorama tan chiquito, ¿no? Unos datos tan, pues que podemos contar ahora sí que con una mano, porque nos habla del tiempo que tarda la misma secretaría en determinar si hay si una presunta falta es o no es una falla y posteriormente llevarlo ante la justicia, ¿no? Hemos detectado casos que tardan en investigarse en el comité de ética, no sé, 1 año, 2 años, y luego van al órgano interno de control y es una investigación que puede durar, no sé, 4 años. Y luego de ahí dar el salto a las instituciones de justicia penal, pues es otro proceso, ¿no? Los embajadores, cónsules y demás diplomáticos, pues seguramente ya están en otras adscripciones y el seguimiento a esas faltas pues prácticamente queda desdibujado y la justicia por supuesto se ve cada vez más lejana para las víctimas directas y para pues ahora sí que los recursos del erario que pudieran estar en riesgo. Pues muy importante este reportaje que se puede consultar en el periódico El Universal. Yo les agradezco mucho su participación en esta mañana en Aristegui en Vivo y daremos puntual seguimiento a lo que ustedes nos presenten. Gracias, Zoraida Gallegos. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Alejandra Creel. Un gusto, como siempre, platicar contigo, Manuel. Saludos a tu audiencia. Saludos a ustedes y gracias a ustedes que nos acompañaron en este miércoles 28 de enero de 2026. Carmen Aristegui desde Panamá, en nuestro caso con otra parte del programa. Mañana en punto de las 7 de la mañana, Carmen Aristegui de regreso en este espacio de noticias para llevarles la información más relevante de México y el mundo. Yo soy Manuel de Santiago Freda, le digo